Hola Venezuela, Iberoamérica, nos estamos reencontrando nuevamente a esta hora del día. Cuando escuchan ese sonido, esa voz peculiar, claro, ¿qué hora es? La hora de Sin Mentiras a través del canal de la Asamblea. Yo soy Wilmer Rosas, ANTV, un canal para todas las voces. Bueno, hemos creído necesario, pertinente traer un especialista de la medicina, es un neurólogo reconocido, y además vamos a preguntarle muchas cosas que tienen que ver con este tema del estrés, del manejo de las posibles patologías que tienen que ver con el cerebro, que tienen que ver con el estrés, que tienen que ver con la especialización que vamos a tocar. Vinicio Villa está con nosotros, doctor, bienvenido, ¿cómo está? Mucho gusto, gracias por estar con nosotros. Doctor, ven acá. ¿A quién afecta más el tema de las patologías de los nervios centrales, del tema de la neurológica, del tema cerebral? ¿A quién ataca más? ¿A jóvenes, adultos, a mayores de edad? Bueno, muchas gracias por tu invitación, Wilmer. Agradecido, y bueno, esperamos que en este programa pues se aclaren muchas de las dudas de la parte neurológica, de las enfermedades neurológicas. Bueno, fíjate, las enfermedades neurológicas no tienen edad, digamos así, ¿no? En todas las edades hay diferentes tipos de enfermedades neurológicas. Lógicamente que hay frecuencias de algunos tipos en cada grupo etario. Por ejemplo, en la edad del adulto mayor está la demencia, en la edad entre las 45 y 65 años están las enfermedades cerebrovasculares, y en la edad entre la adolescencia y los primeros años de la vida, las epilepsias, la esclerosis múltiple y otro tipo de enfermedades. El problema es que las enfermedades neurológicas, la mayoría son enfermedades crónicas, son enfermedades degenerativas, una gran parte. Y la otra parte, que son las enfermedades cardiovasculares, pues tienen sus factores de riesgo, como las enfermedades cardiovasculares cardíacas. Tienen los factores de riesgo, como ya tú hablabas del estrés, bueno, ese es uno de los factores de riesgo de algunas de las enfermedades neurológicas. Por ejemplo, enfermedades cerebrovasculares, infartos, lo que llaman ataques de trombosis o hemorragias cerebrales, tienen factores de riesgo que se pueden evitar en su mayor parte. Y precisamente vamos a hablar de todo eso, pero en el tema específico, ¿cómo prevenir? ¿Cómo evitar ese tipo de enfermedades? Es decir, porque algunos dirían, bueno, bájale 2, relájate, deja el estrés, en fin, no te preocupes demasiado. Y uno dice, bueno, como es el venezolano, que es así, que es un poco relajado en las cosas, con el humor, la comicidad, ponérselo a todo, a lo mejor el desparpajo de no atender la situación o los problemas de manera eficiente. Es decir, ¿por dónde va la cosa? Ok, fíjate, las enfermedades neurológicas, como ya te dije, muchas de ellas no se pueden prevenir, tienen un componente genético importante, o tienen un componente hereditario importante. Muchas de ellas no se pueden, pero lo que es más frecuente, digamos en el adulto joven, las enfermedades cardiovasculares, hay factores de riesgo que son prevenibles o modificables, y hay otros factores que no. Los factores de riesgo modificables, el tabaquismo, la hipertensión, la diabetes, el alcohol, el sedentarismo y el estrés, son factores de riesgo en el cual el paciente puede intervenir, ¿verdad?, directamente. Ok, cuando tú me hablas... Modificar la conducta. Cuando tú me hablas, no es fácil, o hay ciertas cosas que te provocan mucho estrés o que te provocan mucha ansiedad. Bueno, hay herramientas para eso, pues, pero hay que entender que al estar condicionado por ese tipo de circunstancias, pues tienes una posibilidad muy grande de presentar una enfermedad vascular, cerebrovascular o cardíaca. Hay otros tipos de enfermedades, como por ejemplo, la consulta más frecuente en neurología es el dolor de cabeza. Y regularmente hay dos tipos de dolores de cabeza. Un dolor de cabeza, bueno, entre comillas, hay muchos tipos de dolores de cabeza, pero los más grandes, los primarios, las cefaleas migrañosas, no sé si las migrañas, y las cefaleas tensionales, no de tensión arterial, sino de tensión muscular, que lo provoca en muchas... ¿El sedentarismo puede ser?
En muchas posibilidades lo provoca el estrés, la ansiedad, la depresión, ese tipo de cosas que jalan los músculos. ¿Un neurólogo atiende la depresión? No, No lo atiende. Nosotros, lógicamente que la neurología tiene que ver al paciente en forma integral, holística. No puede ver al paciente por retazo, por pedazo. El cerebro es mío, la parte orgánica. No. Cuando un paciente llega a la consulta, tienes que evaluar tanto la parte mental como la parte del humor, porque un paciente deprimido puede manifestar muchas cosas. Un paciente ansioso puede manifestar muchas cosas orgánicas. Estaba leyendo algunos elementos para la entrevista con respecto a la generación de la dopamina, que es el neurotransmisor digamos, de la alegría, de la felicidad, que se puede generar con el ejercicio, con la alimentación, con la actitud del ser humano. Pero también decían algunos especialistas que generar demasiada dopamina puede traer problemas. Bueno, la dopamina es un neurotransmisor igual que la serotonina y otros neurotransmisores que están en el sistema nervioso central, ¿ok? La dopamina sí tiene una función importante dentro del cerebro. Cuando falta la dopamina, aparece el Parkinson, la enfermedad de Parkinson, ¿ok? Y la dopamina se produce en el tallo cerebral, un área específica que se llama sustancia negra en el mesencéfalo. Por eso que cuando tú ves al paciente, cuando ves algunas personas que caminan como un robot, no balancean los brazos, están muy lentos, falta de dopamina. Hay otros tipos de neurotransmisores, la serotonina, y la dopamina tiene que ver con el estado de humor también, provoca depresión, como la serotonina. Al disminuir la serotonina también puede provocar ansiedad. Entonces es un juego digamos, de elementos químicos y eléctricos dentro del cerebro que provocan, si se desbalancean, pueden provocar cualquier enfermedad. El sistema nervioso, pues, es algo perfecto. O sea, las neuronas, la sinapsis, eso es algo casi inimitable, porque realmente por más que la inteligencia artificial quiera llegar a estas alturas, pues no creo que en corto plazo logremos llegar a lo que es el cerebro realmente. Pero el cerebro en algún momento controla todo, Wilmer, controla todo. En algún momento tú puedes estar pensando en ir a la playa el sábado y por otro lado estás ocupado haciendo una tarea en otra cosa, estás hablando con tu señora, estás hablando con tu, etcétera. El cerebro Por eso es que a veces también he escuchado algunas expresiones de especialistas diciendo, vigila tu mente. Sí. Bueno, ¿Es similar? ¿Es paralelo a vigilar el cerebro? ¿No puede? Sí, no, lo que pasa es que la mente, digamos que ya estamos entrando en temas más filosóficos. Sí, pero la mente es la emergencia, digamos así, como es la emergencia, es como lo que emerge del cerebro como tal, ¿no? No es fácil definir. Todavía hay cosas que son casi el alma, mente, espíritu, cerebro, su pensamiento. Es otra área. Son cosas. Pero bueno, la mente, digamos que es la emergencia o es una de las funciones del cerebro, pues. Entonces, el raciocinio, la parte del... Voy a hacer un corte, voy a comenzar a hacer preguntas más desde lo individual, pero también como venía para acá, mucha gente me dijo, pregúntale esto, pregúntale. La gente anda muy interesada en este tema. Ya venimos con el doctor Vinicio Villa, ya venimos. El doctor Vinicio Villalobos está con nosotros. Yo le dije Villa, pero es Villalobos. Vinicio Villalobos. Así que ratificamos. Doctor Villalobos, dos cosas allí importantes. Bueno, tiene una gran experiencia en lo que fue Arabia Saudita, después Guinea Ecuatorial. Es decir, ha estado con el tema de los posgrados en su área con profundidad. Por eso lo trajimos, para que nos ayude, y siempre vamos a estar trayendo especialistas en diferentes materias. Fíjate, de alguna manera dicen que el cuerpo humano tiene dos cerebros, uno en el corazón y por supuesto el original, pues digamos el del que hoy estamos hablando. Entonces, el neurólogo trata el punto de vista sistémico al organismo. Sí. El neurólogo se encarga de las enfermedades, del diagnóstico de enfermedades del sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico y el sistema nervioso autónomo.
Es un eje que va desde el cerebro, médula y nervios periféricos, ¿no? Y se trata de eso, de tratar de hacer diagnóstico de esas enfermedades, de esas patologías. Ah, ¿cómo hacemos con el tratamiento, por ejemplo, por qué se produce el Parkinson y cómo debemos enfrentar esta enfermedad? El Parkinson es una enfermedad degenerativa que se produce por la falta de dopamina en el cerebro. Y los síntomas clásicos del Parkinson son la lentitud, la rigidez, ¿ok? Y el temblor. Aunque hay Parkinson que no tiemblan, sino son más akinéticos. Casi siempre el Parkinson tiene un origen aleatorio, pero hay una predisposición genética, como el cáncer, por ejemplo. Todos tenemos una predisposición genética, tenemos una epigenética que está allí esperando. Si los factores se dan, pues arranca la enfermedad. Entonces el Parkinson no es una enfermedad prevenible, no podemos decir, no, voy a prevenir, aunque hay una carga, si tu papá ha tenido Parkinson, si un familiar directo ha tenido Parkinson, si tú tienes una carga muy importante de que pueda presentarse. Pero el Parkinson, pues, es eso, ¿no? Un paciente que tenga rigidez, lentitud y temblor a grandes rasgos, que son los rasgos motores, son los síntomas motores, porque hay otros síntomas que a veces vienen por lo menos 5 a 7 años antes de comenzar esos problemas, la depresión, la falta del olfato, etcétera, etcétera. No conectemos, pero sí hay otra enfermedad degenerativa que definitivamente llama la atención y que me invitan a consultarle, el tema del Alzheimer. Ajá. El Alzheimer es una enfermedad, como te dije, del adulto mayor, ¿no? ¿Solo del adulto mayor? No. Se ha visto en pacientes de 60, 55, 60 años en adelante. El Alzheimer también es una enfermedad aleatoria, digamos así, ¿no? Tiene su epigenética, están las condiciones, aparece. Pero hay familias, no es lo mismo, o sea, ser genético y hereditario que ser genético. O sea, todo lo hereditario tiene que ser genético, pero no todo lo genético pasa a ser hereditario, tiene una herencia dominante, ¿no? El Alzheimer, pues, puede ocurrir azarosamente al azar porque hay una epigenética previa, ¿okay? Hay algunos genes que están ahí y si se dan las condiciones aparece la enfermedad. El olvido, la memoria. El Alzheimer entra dentro de los síndromes demenciales. Hay varias demencias, varios tipos de demencias, no solamente el Alzheimer. El Alzheimer es el más frecuente, ¿ok? Pero hay demencias vasculares, hay demencias de tipo frontotemporales, hay otro tipo de demencia. ¿Cómo saber si estoy encaminando, y nadie quiere eso, pero cómo se sabe si uno va caminando hacia el Alzheimer? ¿Cómo identificarlo? Bueno, fíjese. No es fácil definir en algún momento cuando tú caes en Alzheimer, pero cuando un paciente va a la consulta por presentar olvidos, y estos olvidos influyen en su estilo de vida, en su vida normalmente, en su casa, en su trabajo, que son olvidos que su esposa o sus hijos o sus familiares directos lo vienen notando, hay que prestarle atención. Ok, hay que prestarle atención. Dentro de la demencia hay varias áreas que se pueden estar alterando, no solamente la memoria, sino la palabra, ¿okay? O la conducta. Entonces hay que prestarle atención a ese tipo de cosas. ¿Qué se puede hacer para buscar el diagnóstico de Alzheimer? El diagnóstico de Alzheimer es preciso, no se puede hacer porque no es que no se pueda hacer, sino que se hacen con un método más sofisticado. Por ejemplo, investigar ciertas proteínas en el líquido cefalorraquídeo, etcétera, etcétera. Pero clínicamente se pueden hacer muchas cosas y desde el punto de vista, digamos, de estudios complementarios también. ¿Okay? Se puede empezar por buscar un estudio neuropsiquiátrico, un psicólogo que le haga una evaluación neuropsiquiátrica bien hecha, para establecer en qué parte el deterioro, dónde se encuentra, si en la memoria, en el lenguaje, en la conducta, etcétera, etcétera, qué parte de la memoria está afectada. Se puede hacer una resonancia de cerebro en donde podemos ver bajo ciertas técnicas se puede ver si el cerebro ha involucionado, si ha perdido volumen, si hay áreas del cerebro que están atróficas, etcétera, etcétera. Se puede hacer otros estudios y ahí
ir encaminando el diagnóstico de enfermedad demencial tipo Alzheimer. Revisando algunos otros textos del tema de la producción de neuronas, es decir, ¿cuándo perdemos neuronas? ¿Cuándo se regeneran? Porque dicen, bueno, el tabaco, el alcohol, las drogas destruyen las neuronas. Eso es cierto, pero otros afirman que la restauración neuronal es una cosa intrínseca al ser humano. Sí. Que no importa lo que tú hagas, siempre va a haber una regeneración. No, fíjate. El cerebro, hay una plasticidad cerebral. El cerebro es moldeable, ¿ok? El cerebro se regenera de por sí, ¿ok? Pero si tú incurres en exceso, como el tabaco, el alcohol, la hipertensión arterial, la diabetes, y no controlas ese tipo de factores, el cerebro, al igual que otros órganos, va a fallar. Por ejemplo, si un paciente es fumador, ¿cómo crees que va a tener los pulmones? Lo va a tener dañado. Igualito el cerebro va a tener su efecto en el cerebro. Y no es que las neuronas no se degeneren, es que no haya una, digamos, una plasticidad en donde las neuronas pueden volver a regenerarse, porque hay ciertas enfermedades en que lo hemos visto, en la esclerosis múltiple, por ejemplo. Pero resulta ser que si tú estás bajo una condición de que tomas alcohol y eso es algo consuetudinario y eso es algo diario, el alcohol a mediano o a largo plazo va a generar sus consecuencias. ¿Ok? Tengo que hacer un corte, pero al regreso quiero hablar del tema muy especializado, el tema de lo epigenético, explicar un poquito eso. Y sobre todo un comentario que hizo el internista Carlos Luis Álvarez, que toca el tema de la epigenética partiendo de la regeneración de las neuronas por el consumo energético, es decir, por los alimentos. O sea, él explicaba que él dice que se regeneran células partiendo de lo que tú comes. Sí. Y que lo que afecta en un momento determinado al cerebro o al corazón, a las arterias, en fin, a diferentes partes del cuerpo tienen que ver con la alimentación. Vamos a hacer un comentario con respecto a eso, pero ya venimos. Continuamos con el doctor Vinicio Villalobos, médico neurólogo o neurólogo como tal, que está con nosotros en Sin Mentiras. Y decíamos en el interín, me estaba hablando de que los jóvenes están sufriendo muchos accidentes cerebrovasculares. Y yo hablaba de un comentario que tiene que ver con la regeneración de las neuronas o de las células, perdón, a partir de los nutrientes, de lo que tú le pongas al organismo. Sí, ahora hay una teoría de la parte intestinal, ahí hay ciertas bacterias que actúan, digamos, modificando ciertas áreas inmunológicas, hematológicas, de todo el cuerpo. Y esas bacterias pues hay que conservarlas de alguna forma. Y por eso que la alimentación es importante en esto, por eso que hay que mantener lo que llaman la teoría de los probióticos. Y bueno, y hay que mantener este tipo digamos, de alimentos, de cosas que te puedan aumentar esa flora intestinal para poder mantener tu equilibrio, digamos, tu equilibrio natural. En cuanto a la enfermedad cerebrovascular, pues sí, llama la atención la cantidad, esa es la segunda causa de discapacidad en el adulto joven. Son enfermedades que son prevenibles hasta cierto punto, porque como ya te hablé de los factores de riesgo, que es importante, como son el sedentarismo, el tabaquismo, el alcohol, el colesterol elevado, la diabetes y la hipertensión, pues son factores que la persona puede modificar y puede disminuir el riesgo en que pueda padecer este problema. Por ejemplo, nosotros vemos en los hospitales pacientes de entre 45 y 50 años que presentan hemorragias cerebrales. ¿Y eso es por qué? Porque no controlan su tensión arterial, y eso es importante. El que es paciente que es hipertenso debe saber que es hipertenso y es controlar su presión arterial, porque eleva el riesgo 3 o 4 veces de presentar un problema cerebrovascular
a corto a mediano plazo. El cerebro es tan poderoso que puede producir elementos para resolver problemas internos partiendo simplemente de una orden cerebral. El cerebro es un órgano maravilloso. El cerebro, pues solamente, fíjate, lo que tú me estás preguntando me viene a la cabeza que si tú estás en un estado de armonía y tranquilidad, tu cerebro actúa de esa forma y te sientes bien. ¿Okay? Cuando tú estás ansioso y estás angustiado, pues tu cerebro va a actuar de esa forma y así vas a actuar tú. Entonces sí, el cerebro produce sustancias de alguna forma u otra que te ayudan a controlar eso. Pero a eso voy y quiero ver la opinión, porque es un tema de opinión, pero es un tema de política pública. Pero se dice que el cerebro es tan potente que puede generar una sustancia para resolver cualquier problema interno en el organismo, lo cual entraría en una contradicción con la medicina normal, porque la medicina es más curativa que preventiva, ¿no? Bueno, yo digo que al igual que cualquier otro órgano, pero el cerebro tiene su sustancia, pero no es para, lo digo yo, no, si tienes una herida en alguna parte del cerebro, envía órdenes y eso es algo automático. Hay un sistema nervioso que es autonómico, ¿okay? Un sistema nervioso autónomo, que es algo que está en el cuerpo y nadie lo maneja. O sea, se maneja por sustancias químicas, por la parte química, los balances, la parte hídrica, la parte de la presión, todas esas cosas se manejan en el cerebro. Y eso es algo, digamos, entre comillas, inconsciente, ¿no? Eso no estás tú pensando qué sustancia va a salir o qué sustancia no se va. No, eso es algo que se produce a diario, en cada minuto, y es en cada natural, segundo. Y es natural, eso no. No es controlable. No, uno no puede. Bueno, claro. Fíjate, y si fuese controlable. Fíjate. ¿Puede ser controlable? Fíjate que de pronto hay budas, monjes budistas, que han logrado controlar, por ejemplo, disminuir los latidos del corazón solamente en un estado de meditación profunda. La temperatura corporal también se ha logrado disminuir, por eso los monjes budistas en un estado de meditación profunda pueden controlar tanto el corazón como la temperatura. Entonces sí, de pronto no hemos llegado hasta allá o poca gente ha llegado hasta allá, pero sí, de pronto el cerebro puede ayudarnos pues, a mejorar las enfermedades. ¿Ha revisado, doctor Vinicio Villalobos, últimamente el tema de la nanotecnología y sobre todo en esos países como Arabia Saudita, donde se supone que hay muchos recursos para la investigación sobre este tema y el carácter neurológico? Sí, claro. La biotecnología se viene utilizando desde hace un tiempo para acá en neurología. Ya antes, por ejemplo, para un aneurisma cerebral, se abría la cabeza, se tenía que clipar el aneurisma. Ahora no. Ahora entran, colocan una sustancia, tapan el aneurisma, etcétera, etcétera. Ahora se están experimentando como en otras enfermedades, con antibióticos que vayan directamente a la lesión, a la infección, o elementos que vayan directamente al tumor. Cada vez más la tecnología ha venido mejorando y ha dado un avance. Pero en ese sentido microscópico de ese laboratorio en pequeño, que es lo que habla la nanotecnología, Sí. se sigue el avance. Por ejemplo, se puede, estoy yo especulando, usted me dice si es verdad o no, se puede atacar el Alzheimer, el Parkinson y otras enfermedades degenerativas partiendo de este avance tecnológico en la actualidad. En este momento no. No. En este momento no. En este momento tenemos ciertos recursos para actuar sobre eso. Pero creo que en unos 15 o 20 años vamos a descubrir en realidad cómo podemos atacar ese tipo de enfermedades y cómo prevenirlas, ¿no? Cómo prevenirlas desde un inicio y cómo atacarlas cuando ya aparezcan. Ciertamente me dijo en un segmento anterior que lo hereditario es genético, pero lo genético no necesariamente... No todo es genético. Es hereditario, es decir, que no porque a uno le dio cáncer, a usted le va a dar cáncer. No porque a uno le dio diabetes, usted le va a dar diabetes. Esa es la parte de la epigenética que estábamos hablando. Esa es la parte de la epigenética. Que hay genes que están, todos tenemos, que están allí, ¿ok? Por ejemplo, progenes para el cáncer, por ejemplo. De acuerdo a la familia, de acuerdo a ciertas cosas, tenemos más para pulmón, pero si las condiciones no se dan, no tienes la enfermedad.
Deben darse las condiciones. Deben darse ciertas condiciones para que esto. En el próximo segmento voy a hablar, porque sabes que el comunicador, el periodista, el articulista, el poeta, busca información para algún tipo de entrevistas especializadas. Y yo tuve que ver la película Lucy, que tiene que ver con el manejo del cerebro, de la capacidad, del porcentaje de uso del cerebro. Y allí hablan de eso y yo quiero su opinión. Ya venimos, Vinicio Villalobos, ya venimos, el doctor Vinicio Villalobos, neurólogo, está con nosotros. Bien, el programa con el doctor Vinicio Villalobos, que es un programa que intentamos acercarnos a los más especialistas que se pueda, desde este ámbito, de la pregunta. Recordamos que está siendo patrocinado por la gente de la alcaldía del municipio Vargas, donde se resuelve a diario, porque Suárez resuelve. Vean lo que hace en Vargas Suárez, el coronel José Manuel Suárez, se está resolviendo en Vargas. Y en la alcaldía del municipio Ambrosio Plaza, allá en Guarenas, se ha levantado Guarenas con una nueva propuesta de efectividad en políticas públicas, con Freddy Rodríguez a la vanguardia. Otro que está despuntando es la alcaldía del municipio Pedro Saraza, allá en Guárico, con Carlos Castillo. Bien, yo decía que el manejo, en el segmento anterior dejé esa pregunta, o esa inquietud, basado en algunas teorías del porcentaje del manejo del cerebro, de la capacidad cerebral. Y uno se remite a lo que pudo haber hecho Albert Einstein con el tema de su capacidad cerebral y todo lo que es esa ficción alrededor del secuestro de su cerebro una vez que él muere. O de algunos científicos de su capacidad o de algunos prodigios. Incluso hay niños con autismo. Quisiera que me diera un comentario con respecto a eso, que son verdaderos genios en la interpretación, en la ejecución, perdón, de un instrumento musical. Entonces, sobre el tema de la capacidad de uso del cerebro, ¿en qué momento estamos? ¿Cómo ves esta situación? Bueno, yo pienso que el hombre ha venido ejerciendo su capacidad de uso de acuerdo a las épocas, a las circunstancias. Yo no estoy de acuerdo que sea un 10%, un 15%, un 20%. Yo creo que el cerebro se maneja en forma conjunta, ambos hemisferios tienen sus conexiones y las personas, en la medida, claro, cada época, cada momento en el periodo del hombre, pues tendrá ha tenido poca o mayor, porque hemos venido creciendo en conocimiento. El coeficiente intelectual tampoco nos habla de una persona, podría ser inteligente de verdad, pero el coeficiente intelectual nos ayuda a tener una referencia, no es algo que es específico y conciso. Por ejemplo, Marilyn Monroe tenía mayor coeficiente intelectual que Einstein. En fin, yo creo que en la medida que el hombre se introduzca en más retos, tanto desde todo punto de vista en su vida, pues las soluciones van a venir llegando. Y a eso es lo que se llama inteligencia. La inteligencia es la capacidad que podamos tener de resolver ciertos problemas. Téngase el coeficiente intelectual que tenga. Y el hombre utiliza su cerebro en función, o ha utilizado, hablamos en forma general, ha utilizado su cerebro en la medida de sus épocas y sus circunstancias. Hemos venido creciendo y en 70 años hemos crecido más que en 3, 4 mil años que tenemos de existencia. Ahora, y esto a lo mejor es una pregunta de meternos en camisa de 11 varas, sobre todo quien la hace. Pero dependiendo del cromosoma y de la carga genética, ¿quién usa más o menor, con mayor fuerza el cerebro? La mujer o la mujer. ¿Cómo es eso? Sí hay diferencias. Hay diferencias. Hay diferencias anatómicas y hay diferencias desde el punto de vista funcional en el cerebro entre la mujer y el hombre. Y eso lo vemos y es claro, cómo piensan, cómo pensamos, etcétera, etcétera. Pero bueno, cada quien tiene su capacidad, hay una singularidad propia en cada individuo, ya sea hombre o mujer.
y actúa en función a eso. Las mujeres se dice que tienen más capacidad de organización, son más concentradas, el hombre es un poco más disperso, etcétera. Y en los hemisferios, pues también tiene, ya sea en el hombre o mujer, también tiene sus funciones. Hay un hemisferio que tiene que ver con el lado artístico y hay un hemisferio que tiene que ver más con el lado racional, matemático, etcétera, etcétera. En cuanto a la pregunta del autismo, sí hay un espectro dentro del autismo en donde cierta genialidad. Hay un tipo de espectro autista que a veces desarrollan un área, ya sea la matemática, ya sea el arte, ya sea la música, ya sea la memoria, pero desarrollan un área súper excepcional. Y son genios, digamos así, en esa área. Y tienen el problema de la relación entre los individuos, entre las personas. Son poco relacionables, ¿no? Tienen sus áreas en donde no fallan, pues, pero por el otro lado, no sé si tuviste aquella película de Tom Cruise con Robert De Niro, ¿no? Era, creo, Al Pacino. Creo que Robert De Niro. No, Al Pacino, que era el hermano de él que era mayor, que contaba todos los números. Bueno, son áreas que son específicas y se desarrollan mucho en esos pacientes y en realidad pueden ser genios, ¿no? Pueden ser genios, geniales. Ahora, y cuando encuentras un niño que lo llaman ahora los niños índigos, ¿esos niños qué tienen en el cerebro? ¿Qué desarrollan? No, yo creo que eso lo han llamado índigo. Es más marketing. Sí, lo han llamado índigo por los momentos, millennium, índigo, no sé qué. O sea, yo creo que son los momentos en que los 80, los 90, los 2000. Pero bueno, son niños que, es que también, ¿no? Como te he dicho, de las épocas, ¿no? Las épocas. Nacen en una época en donde ya la tecnología ya vienen en avance y esos muchachos... Claro, pero podría preguntarse la audiencia, bueno, pero el cerebro en una coyuntura específica, cuando estaban los grandes filósofos, valga la acotación de la filosofía, los griegos, Platón, Aristóteles, pero ahora tenemos nuevos retos porque la Internet abrió el universo informativo, entonces el cerebro actúa en consecuencia. Claro. Claro, sí, todo tiene sus beneficios y sus contras, ¿no? La Internet por un lado, bueno, pero yo creo que el buen uso de las herramientas hace que cualquier persona crezca. O sea, el buen uso de la herramienta. A veces lo usamos solamente para recordar, por ejemplo, el teléfono. Tú no recuerdas ya los números ni de tu esposa ni de tu hijo si no tienes que buscarlo en el teléfono. Bueno, eso puede tener digamos, no puede ser tan bueno, porque antes tenías que utilizar la memoria. Pero bueno, también te da la oportunidad de abrir espacios para otras cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, dicen que el celular genera estrés y que no se debe dormir cerca de ello. ¿Eso es cierto? ¿No lo es? Hasta ahorita son solo teorías, Son teorías. Wilmer. No hay una comprobación científica en donde diga que el cerebro, el celular puede lesionarte por onda. No, hasta ahorita no he visto un estudio serio que hable de eso, ¿no? No lo he visto, que genera cáncer, no lo he visto. ¿Puede haber algún estudio específico que diga que el uso del cerebro de acuerdo a su situación geográfica sea diferente a la nuestra? Sí, por supuesto. Por ejemplo, en el caso, ¿cómo piensan los chinos o cómo Sí, actúan los rusos? Por supuesto. Epidemiológicamente, pues, hasta los coeficientes intelectuales varían, digamos así, ¿no? Eso está escrito en muchas revistas en donde pues, ciertos individuos tienen mayor coeficiente que otros. No es por nada, pero hay ciertos continentes donde el coeficiente intelectual es un poco más bajo. Pero bueno, yo creo que poco a poco desarrollando esas herramientas pues podrán avanzar. Aunque ha sido muy cuidadoso, doctor, con el tema del coeficiente intelectual, que no siempre habla de la civilización, no siempre habla de las ventajas, porque ahí dejó una cosa bien importante, Marilyn Monroe y su coeficiente con respecto a Einstein. Imagínate, estamos hablando de Einstein. Sí, pero es decir, yo no digo que Marilyn Monroe no haya sido inteligente, no haya tenido no creo, yo creo que ha sido una mujer, además de bella, súper inteligente. Pero lo que te quiero comparar es que no por tener un coeficiente intelectual alto vas a ser un gran científico. No, tú puedes tener un coeficiente intelectual muy alto y actuar como una persona normal.
Tenemos que hacer el corte. Ya No hay venimos. En precisión, doctor, entonces las enfermedades neurológicas que están afectando al venezolano en este momento en mayor frecuencia. Bueno, Wilmer, fíjate, ya conversamos de una, la enfermedad cerebrovascular, que es preocupante por los factores de riesgo. La epilepsia es otra, ¿ok? Que no son enfermedades prevenibles, ¿no? La epilepsia puede ocurrir por ciertas razones. Pero lo importante es que el público se lleve de aquí la idea de que sí, de que en Venezuela pues los hospitales y las instituciones privadas están trabajando de la mano y en la área de neurología para poder llevar la mayor, digamos, satisfacción posible en esta área, ¿no? Tratar de hacer diagnóstico, tratar de dar tratamiento. Y creo que en Venezuela en los últimos 2 o 3 años se ha venido recuperando la parte del tratamiento, que estaba un poco dura. Ahora pues ha venido entrando ya, hace 2 años ya hemos entrado en la variedad de tratamientos. En el mundo pues hay diversos tratamientos y Venezuela tiene que ir entrando poco a poco para las enfermedades neurológicas que son difíciles, ¿no? Por ejemplo, la esclerosis múltiple, por darte un ejemplo, un tratamiento de esclerosis múltiple puede costar $70,000 al año. Claro, esto hay que tratarlo, la gente que tiene que ver con las políticas de salud tiene que visualizar cuáles son las enfermedades, no solamente en la parte neurológica, pero en todas las especialidades, cuáles son las enfermedades más frecuentes dentro del área, dentro de Venezuela, y tratar de tener a la mano un stock de medicamentos que nos ayuden a los médicos a poder actuar en consecuencia, porque es muy difícil hacer un diagnóstico y no dar tratamiento. Y dirían algunos especialistas en medicina no convencional, dirían, doctor, ¿y usted cómo observa el tema de la medicina, digamos, no química, sino más natural? Es decir, nuestros ancestros, el Amazonas, las Sí. plantas. Bueno, en esa área yo digo, ok, puedes usarla, pero no debes usar lo que científicamente está probado. Okay. Para colocar un medicamento y decir que tiene efecto, ese medicamento pasa por una serie de estudios. No es que yo hoy se me ocurrió inventar la aspirina y la aspirina va a tener, no. Para poder usar un medicamento, ese medicamento pasa por varias fases. Fase 1, fase 2, fase 3, hasta que se usa en humanos. Y ver en correspondencia los beneficios y lo que no es tan beneficioso, los efectos adversos, los efectos secundarios, etc. Entonces, tú puedes utilizar cualquier tipo de enfermedad, de medicina natural, la que tú quieras, pero si tú tienes una enfermedad precisa, que tiene un tratamiento preciso, no lo dejes de utilizar, no lo dejes de usar. El sueño es un factor de riesgo para el tema de las patologías neuronales. Sí, señor. Se describe que toda persona debe dormir entre 6 y 8 horas. ¿Okay? No, que yo me recupero en 3, que yo me recupero en 4. Eso te pasa factura a corto plazo. Pero ya va, ¿dormir 6 8 horas en cualquier horario es bueno o hay que dormir en la noche? No, hay que descansar. El sueño tiene sus fases también. ¿Okay? Y a grosso modo, el cerebro, digamos, se resetea en el sueño. ¿Okay? Suelta lo que no tiene que grabar y graba lo que tiene que grabar. ¿Okay? Entonces hace como una limpieza del software. Y pues por eso es que el sueño es tan importante. La calidad del sueño es importante. ¿Okay? No, pero para consumo propio para la audiencia. Son 24 horas. O sea, yo necesariamente debo dormir entre 6 y 8 horas. Lo que se recomienda por estudios, para tener salud a mediano y a corto plazo, se recomienda dormir entre 6 y 8 horas. Correcto. Bien. Pero hay un horario específico. No. Tú puedes tomar siesta, tú puedes tomar una siesta de 20 minutos, media hora, pero en la noche, cuando vayas a descansar, tienes que dormir.
Pero ahí es donde yo digo, ahí es donde yo O digo, sea, tú voy a duermes, eso. a lo menos el que tenga un trabajo de noche, dices tú, por Ajá. ejemplo, el que es policía y trabaja de noche, bueno, él tiene que descansar, luego de su trabajo tendrá que descansar entre 6 y 8 horas. El escritor, yo estaba hablando la vez pasada con Carlos Sicilia y él me decía que hablaba con Cabruja y alguna vez nos pusimos de acuerdo y nos encontramos a las 3 de la mañana porque a esa hora nadie te llama, Sí. entre comillas, ahora no, ahora la locura es que tú no lo llaman a las 3 de la mañana, a las 4, ¿para qué? ¿Qué pasó? Vale, no. Pero bueno, ya uno se acostumbró a eso. Pero decíamos, yo escribo de las 2 de la mañana hasta las 6, nadie me interrumpe y después duermo. ¿Está bien? Sí, si él hace si duerme después. Ah, Si él pero hay duerme que, después, lo bueno es que hay que dormir. Claro, claro. Tienes que dormir. No me vengan con ese No. cuento entonces, a mí no me vengan con ese cuento, no, que se trasnocha mucho. Bueno, yo estaba leyendo. ¿Verdad? No, el ¿Se sueño puede? es necesario. El sueño es necesario. Está bien, pero digo yo, pero Se ya me puede. aclaró un especialista que hay que dormir Sí, 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 en sí. cualquier horario. Sí, sí. No, te pongo el ejemplo de la gente que trabaja de noche. Cuando uno hace guardia, Claro. cuando uno hace guardia No en duerme. el hospital, no duerme, pero luego tiene que recuperar tu sueño y dormir bien. Dormir bien. Las personas que duermen muy poco y que duermen interrumpidamente, que no tienen una buena higiene del sueño, a mediano y a largo plazo le pasa factura. Y dirían los que el tema del ejercicio físico, ¿no? Acompañarlo con ejercicio físico para bajar la tensión nerviosa. Como te dije, los La factores de hipertensión. riesgo, como te dije, los factores de riesgo. El sedentarismo no es conveniente, no es recomendado. Tienes que hacer ejercicio. Si tú eres hipertenso, controla tu tensión arterial. Si eres diabético, controla la diabetes. Si eres obeso, baja de peso. Colesterol elevado, tiene más riesgo. Punto. El fumador tiene más riesgo. Y el que no duerme, tiene más riesgo. Claro, por eso. Entonces, ahí son sugerencias específicas e ideas que están generando. Y aquello de, a ver, ¿sabes que hay algunas personas que dicen, bueno, es que a mí me recomendaron tomarme un whisky diario para la tensión? Eso es cierto, esto es bueno. O un vino. No para la tensión, pero el whisky tiene sustancias que ayudan a estimular, digamos, hasta cierto punto, o el whisky digo yo, o alguna bebida alcohólica, ¿no? El vino, el whisky, hasta cierto punto el cerebro. Se recomienda, tanto como de bebidas alcohólicas como el café, digamos así, 1 o 2 whiskies o 1 o 2 copas de vino diarios, ¿ok? Como el café. El café también se recomienda 1 o 2 copitas o 2 tazas de café diarias, porque son estimulantes, digamos. Pero después de allí, si tú la quieres acumular todo para el fin de semana, no sirve. No sirve. No sirve. Entonces digo, no, yo voy a agarrar y voy a agarrar. No, como no me lo tomé el lunes. Exacto, ni lunes ni martes ni Me miércoles. llevo 2 del lunes, 2 del martes, Exacto, 2 del me miércoles, tomo 2 del jueves y 14. me tomo 14 el viernes. Exacto, Tampoco es así, señores, tampoco es así. No, pero sí hay estudios multicéntricos, hay estudios No, porque esto, claro. no, esto es una persona seria, con mucho posgrado, ha estado en Arabia Saudita, ha estado en el mundo entero. No vayamos a decir que decir mentiras. No se pueden acumular, te lo estoy diciendo. Préndeme la luz a mí mismo, porque no puede ser. No, es que aquí no decimos mentiras. O intentamos no decirlo mentiras. Todo en exceso es malo. Ok, una recomendación ya, digamos, en precisión de un especialista para, ya nos ha dicho cómo se puede prevenir estas patologías, estas enfermedades neurológicas, pero ¿cuál sería una recomendación así sustantiva que la entienda todo el país? Bueno, yo pienso que las personas debemos tomar acción sobre uno mismo y no mentirse, sin mentira, ir a lo que realmente nos está pasando. O sea, saber que si eres hipertenso, ve y trata tu tensión. Si tienes ansiedad, angustia o depresión, ve y trata, porque todas esas enfermedades son tratables. Y a largo plazo a largo o a corto o a mediano plazo van a generar un problema grave. Entonces, si tú agarras el toro por los cachos, digamos así, y tienes responsabilidad sobre ti y sobre tu cuerpo, sobre lo que tú eres, vas a actuar en consecuencia, ¿ok? Vas a estar, entonces, una vida sana, comer, hacer ejercicio. Los excesos no son buenos. Y lo decía Marco Aurelio en algún momento, pues, como el no excederme en ciertas cosas, no en todo, sino más o menos mantenerse en una línea media. Y así eso
nos va a Doctor ayudar. Vinicio Villalobos, muchas gracias, neurólogo de alto nivel, es venezolano, atención el Zulia, y por supuesto para el mundo, Made in, con toda su trayectoria a nivel internacional. Muchas gracias por A la haber orden. venido al Gracias a programa. usted. Lo veremos en el próximo episodio de Sin Mentiras, a través de ANTV, un canal para todas las voces.